Algunos niños crecen en casas donde las paredes están vacías o llenas de fotos familiares repartidas equitativamente entre los hermanos. En nuestra casa, las paredes eran prácticamente un santuario para mi hermana. Celeste, certificados enmarcados, cintas de honor, proyectos de arte que había traído de la primaria. Cada metro cuadrado parecía celebrar algo que había hecho. No había un solo espacio que me reflejara, a menos que contaras alguna que otra foto de grupo donde me dejaba a un lado. Celeste era 7 años mayor, y en esos años, se había convertido en la estrella de la familia. Mamá y papá la llamaban nuestra triunfadora, nuestra brillante, o simplemente nuestro orgullo y alegría. Ni siquiera me pusieron un apodo. Simplemente era Marissa. Usaba su ropa cuando le quedaba pequeña, le quedara o no. Cada invierno, llegaba un abrigo nuevo para Celeste, y el viejo, con los botones colgando de hilos y las mangas deshilachadas, acababa en mi armario. Los cumpleaños significaban regalos que eran prácticos, lo que generalmente se traducía en algo que Celeste había usado antes. Una mochila con manchas de tinta de sus días de escuela secundaria, una bicicleta con pintura descascarada y un asiento desgastado por años de paseos. En la escuela, aprendí a callarme. Los profesores que habían tenido a Celeste antes que yo sonreían radiantes y decían: «¡Ay! Eres su hermana». Tenía tanto talento. Yo sonreía, asentía y nunca mencionaba que no compartía su don para las ferias de ciencias ni los concursos de ortografía. Incluso nuestras conversaciones durante la cena giraban en torno a ella. Si tenía un partido de fútbol, todos comentábamos sus objetivos. Si había sacado una buena nota en un examen, se convertía en el tema central de la noche. Si yo había tenido un buen día, a veces recibía un educado «qué bien», antes de que la conversación volviera a los planes de Celeste para el fin de semana. No me di cuenta de lo mucho que me había desvanecido hasta una tarde en secundaria. Llevé a casa un dibujo en el que había trabajado durante semanas, mi primer intento de sombreado al carboncillo. Lo dejé en la encimera de la cocina, esperando que mi madre lo enmarcara, o al menos lo colgara en el refrigerador esa noche. Cuando volví por un vaso de agua, ya no estaba. Lo encontré más tarde en el contenedor de reciclaje, doblado por la mitad, debajo de una pila de correo basura. No dije ni una palabra. Para entonces, ya había aprendido la verdad en casa. Mis necesidades y logros eran lo segundo. Siempre. Y esa verdad se hizo aún más evidente el día que Celeste anunció que se iba a casar. Celeste anunció su compromiso un domingo por la tarde, irrumpiendo en la sala como si hubiera salido de una revista de novias. Doug le propuso matrimonio. Ella chilló, levantando la mano para que el diamante reflejara toda la luz. Mamá jadeó, con lágrimas ya aflorando, mientras papá le daba una palmada a Jack en la espalda como si acabara de entrar en un club secreto. Me senté en el borde del sofá, sonriendo levemente, esperando a que alguien me reconociera. Finalmente Celeste se giró y dijo: «¿Serás mi dama de honor?» «Vale», asentí. «Por supuesto. Felicidades». En las semanas siguientes, la boda se convirtió en el universo entero de la familia: muestras de tela, degustaciones de pasteles, conversaciones interminables sobre el lugar. Nuestra mesa de comedor desapareció bajo revistas de moda y paletas de colores. Una noche, cuando volvía tarde a casa de mi trabajo de medio tiempo en la cafetería, oí a mamá y a papá en la cocina, en voz baja. «Tendremos que pedir un préstamo», dijo papá. «Lo sé», respondió mamá. Su tono era resignado pero decidido. «Pero es el gran día de Celeste. No podemos decepcionarla». Las palabras se me quedaron grabadas en el pecho. Sola, por flores, fundas para sillas y un vestido que alguna vez usaría. Pensé en mis ahorros. Apenas me alcanzaban para los libros del próximo semestre, y me mordí la lengua. Mis opiniones no tenían mucho peso. El día de la boda llegó como una página arrancada de un catálogo de novias de lujo. Celeste flotaba por el pasillo vestida de encaje y satén, con un aire de princesa. Nuestros padres sonreían radiantes desde la primera fila, con una sonrisa tan amplia que les partía la cara. Me quedé de pie al fondo, sosteniendo mi ramo, sonriendo cuando el fotógrafo me apuntó. Nadie vio cómo me dolían los pies con los tacones que había comprado de segunda mano, ni lo pequeña que me sentía comparada con la grandeza que la rodeaba. Para cuando terminó la recepción, la decisión ya estaba tomada. Cueste lo que cueste, siempre encontrarían la manera de darle más a Celeste.
Y esa verdad se profundizó unos meses después, cuando anunció que estaba esperando gemelos. Celeste hizo su siguiente anuncio durante la cena del domingo, colocando sus manos sobre su estómago con una pausa dramática. «Vamos a tener gemelos», dijo con voz temblorosa de emoción. Mamá casi dejó caer la cuchara para servir y la cara de papá se iluminó como la mañana de Navidad. «¿2 bebés?» Mamá aplaudió. «Tendremos que empezar a buscarte una casa más grande ya mismo». Parpadeé. «¿Una casa más grande?» «Necesitarán el espacio», explicó papá, empezando a enumerar los barrios. «Podemos ayudar con el enganche. Esa casa colonial cerca del parque acaba de salir a la venta. Perfecta para niños». Me quedé mirando mi plato, tratando de procesar el hecho de que estaban dispuestos a desembolsar miles de dólares por una segunda casa, cuando todavía estaban pagando la boda de Celeste. El nudo en mi pecho se apretó, pero me tragué mi frustración. Unas semanas más tarde, una vez concretada la compra de la casa, decidí plantear mis propias necesidades. «He estado buscando universidades», dije con cautela durante el desayuno. «Me gustaría solicitar plaza este otoño. ¿Podrías ayudarme con la matrícula?» Intercambiaron una mirada que había visto cientos de veces antes, la que significaba que la respuesta vendría con condiciones. «Bueno», dijo papá, «probablemente podamos cubrir la mitad. Con el préstamo para la boda y la ayuda con la casa, andamos justos de dinero». «¿La mitad?» Los mismos padres que acababan de firmar un cheque para la casa de sus sueños para Celeste solo podían destinar la mitad a mi educación. Logré darle las gracias brevemente antes de retirarme a mi habitación. Las paredes se cerraban más que nunca. Ese otoño, me matriculé en la universidad comunitaria local, la única opción que podía permitirme. Para cubrir el resto, acepté un trabajo de camarera en un restaurante a las afueras del pueblo. Mis días se confundían con conferencias, turnos nocturnos y pies doloridos. Y justo cuando pensé que había encontrado un ritmo, Celeste comenzó a aparecer los fines de semana con los gemelos, y 2 más. La primera vez que Celeste apareció sin avisar, era un sábado por la tarde. Acababa de terminar una semana agotadora de exámenes parciales y doble turno en el restaurante. Mi plan era simple: dormir, quizás ponerme al día con la ropa lavada y no hablar con nadie a menos que fuera necesario. En cambio, sonó el timbre y allí estaba ella, gemelas en cada cadera y con la bolsa de pañales colgando del hombro. «Eres mi salvación, Marissa», dijo antes de que pudiera abrir la boca. «Dak y yo no hemos tenido una cita en mucho tiempo. Regresaremos en unas horas». Empecé a protestar, pero ella ya estaba a mitad de los escalones de entrada. «Económicos», encontré un hotel ruinoso pero con encanto en una ciudad cercana, a un paso de un museo que siempre había querido visitar. 3 noches, con vistas al mar si te asomabas lo suficiente al balcón, y justo dentro de mi presupuesto. Lo reservé antes de poder convencerme de no hacerlo. Cuando se lo dije a mis padres, realmente parecieron apoyarme. «Bien por ti, cariño», dijo mamá, sonriendo como si acabara de descubrir que yo era capaz de pensar de forma independiente. «Mereces un tiempo para ti. Debería haberlo sabido». El primer día de mi viaje, bajé del autobús con mi maleta y una extraña sensación de ligereza en el pecho. El hotel era exactamente como lo describían: alfombra descolorida, puertas que rechinaban, pero limpio. Dejé mi bolso en la cama y salí a almorzar a un pequeño café, saboreando cada momento de silencio. Al volver, se oyeron voces en el pasillo. Voces conocidas. Sentí un nudo en el estómago. «¡Sorpresa!», exclamó mamá radiante al salir de la habitación contigua a la mía. Celeste estaba detrás de ella, con las gemelas retorciéndose en sus brazos. «¿Qué haces aquí?», logré decir. «Oh, pensamos que sería divertido hacer un viaje familiar», dijo Celeste, mientras empujaba a los niños hacia mí. «Se mueren por ver la ciudad. Dak y yo queremos explorar un poco, quizás cenar. Te importa observarlos, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, mamá intervino: «Volveremos pronto». Y desaparecieron por el pasillo. Las siguientes 48 horas fueron una pesadilla. Los gemelos irrumpieron en mi pequeña habitación de hotel como si compitieran por puntos de destrucción. Bajaron las cortinas, rompieron 2 vasos y, de alguna manera, tiraron un juguete de plástico por el inodoro, lo que resultó en una factura de fontanería que tuve que pagar antes de irme. Para cuando se fueron,
Estaba más agotada que cuando llegué. Mi supuesta huida se había convertido en otro fin de semana de cuidado infantil sin paga, solo que ahora me había costado dinero que no tenía. Durante el viaje en autobús de regreso a casa, un pensamiento no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente de mis vacaciones, me desperté en mi cama, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Me dolían los músculos de perseguir a los gemelos, y mi cuenta bancaria estaba llena de 2 dígitos después de pagar los daños del hotel. Me quedé allí mirando al techo, con el peso de cada hora no pagada, de cada fin de semana secuestrado presionándome. Cuando entré en la cocina, la decisión ya se había asentado en mi pecho. Mamá estaba haciendo café. Papá hojeaba el periódico. El último mensaje de Celeste, otra solicitud de cuidado infantil, iluminó mi teléfono. Lo puse boca abajo. «Me voy a mudar», dije. Mamá levantó la cabeza de golpe. «¿Qué? No seas ridícula». «Hablo en serio. He estado buscando alojamiento. Encontré uno que puedo pagar con un compañero de piso». «No puedes irte así como así», dijo ella, alzando la voz. «¿Quién va a ayudar a tu hermana con los gemelos?» «Su marido», replicó papá. Dejó el periódico, apretando la mandíbula. «Si te vas, no esperes que sigamos pagando la escuela. ¿Estarás solo?» Sentí el pulso en los oídos. Pero el miedo que me mantenía quieto ya no estaba. «Entonces estaré solo». La conversación terminó con portazos de armarios y el tipo de silencio que es más fuerte que los gritos. 2 semanas después, me encontraba transportando mi vida a un segundo piso sin ascensor al otro lado de la ciudad. El lugar olía ligeramente a pintura vieja y polvo, pero era mío, o nuestro, técnicamente, ya que mi compañera de piso, Tasa, ya estaba apilando sus cajas de mudanza en la sala. Hice turnos extra en el restaurante para pagar el alquiler, sacrificando el poco tiempo libre que tenía. El agotamiento me calaba los huesos. Comía lo que podía calentar en el microondas a medianoche, y mi cama era un colchón en el suelo. Pero nadie llamó a mi puerta con 2 niños pequeños a cuestas. Nadie me hizo sentir que mi tiempo les pertenecía. Cada mañana me despertaba sabiendo que me había comprado algo que nunca había. Me fue dada la opción. Y por primera vez, comencé a preguntarme cómo sería mi vida si la construyera completamente para mí. 2 años después de irme de casa, crucé el escenario en la graduación entre los aplausos corteses de desconocidos. Observé a la multitud instintivamente. Aunque sabía que no había nadie de mi familia, el asiento que había reservado permaneció vacío. Mi nombre resonó en el auditorio sin que nadie lo oyera. Al terminar la ceremonia, me tomé fotos con mis compañeros, forzando una sonrisa para la cámara. El orgullo que sentía era real, pero venía acompañado de un dolor que sabía que nunca desaparecería del todo. Una semana después, acepté un puesto de principiante en una pequeña empresa de marketing del centro. El sueldo no era espectacular, pero fue suficiente para dejar el piso compartido y mudarme a un lugar completamente mío. Mi nuevo hogar era un estudio con suelos de madera crujientes, armarios desportillados y vistas al callejón detrás de una panadería. Me encantó al instante. Con los fines de semana finalmente disponibles, comencé a explorar pueblos cercanos, subiendo autobuses a lugares de los que solo había leído. Recorrí mercados agrícolas, hice senderos cortos y me quedé en librerías de segunda mano sin preocuparme por cuándo tenía que regresar. La ausencia de exigencias constantes era casi sorprendente. Al principio, me sorprendía esperando a que sonara el teléfono, a que alguien me pidiera que lo dejara todo y cuidara a los gemelos. Pero con el paso de los meses, el silencio se convirtió en algo que atesoraba. Celeste seguía llamando de vez en cuando, generalmente con una solicitud disfrazada de un simple saludo. Mantuve las conversaciones breves, siempre citando el trabajo o planes previos. Mis padres y yo hablábamos aún menos. La distancia entre nosotros ya no era solo física. Era una especie de barrera que había construido para protegerme por primera vez. Mis días eran míos para llenarlos, y no me di cuenta de lo mucho que valoraba eso hasta mi cumpleaños número 25, cuando aparecieron con un regalo que amenazaba con atraerme de nuevo hacia mí. Mi cumpleaños número 25 fue algo sencillo, solo planes para cenar con algunos amigos en un restaurante del barrio una semana antes. Mamá llamó, su voz inusualmente brillante. «Queremos que vengas a nuestra casa en tu cumpleaños», dijo.
Toda la familia estará aquí. Tenemos algo especial para ti. En contra de mi mejor juicio, fui. Cuando entré en su sala, los gemelos se perseguían alrededor de la mesa de centro. Celeste y Jack charlaban con mis padres como si nada hubiera cambiado. Después del pastel y la charla informal, mamá me entregó un sobre grande. Esto, dijo, sonriendo como si me acabara de entregar un billete de lotería ganador. Es de todos nosotros. Dentro había un paquete brillante para un viaje con todos los gastos pagados a otra ciudad. Lo mejor, 2 noches de hotel y entradas para un gran concierto al aire libre. Nos vamos en 3 semanas, anunció papá. Será muy divertido, todos juntos. Celeste se inclinó y sonrió. A los chicos les va a encantar. Será genial que estén ahí. Dak y yo podríamos escaparnos a explorar un poco la ciudad. Ahí estaba la verdadera razón. Ya me imaginaba el fin de semana encerrado en una habitación de hotel intentando controlar a 2 niños de 8 años con la cabeza llena de azúcar mientras todos los demás disfrutaban del espectáculo. Sonreí lo suficiente para parecer agradecida. Vaya, eso es generoso. Lo que no sabían era que 2 semanas antes había comprado mi propio billete a un destino completamente diferente, un tranquilo pueblo costero a unos cuantos estados de distancia, donde lo más fuerte que oiría serían las olas golpeando la orilla. Mi plan ya estaba establecido mucho antes de que apareciera este regalo. Ahora, había adquirido un nivel extra de satisfacción. Cerré el sobre, les di las gracias a todos y les dejé creer que acababan de darme el mejor regalo de mi vida. En 3 semanas, iríamos todos juntos al aeropuerto, solo que yo no subiría a su avión. La mañana del viaje, los encontré en la acera del aeropuerto. Mamá rebosaba energía, papá hacía malabarismos con las maletas. Celeste y Jack ya hablaban de todo lo que harían. Los gemelos se aferraban a sus mochilas, y podía sentir sus ojos expectantes sobre mí. Mientras nos dirigíamos hacia la fila de facturación, me puse una mano en el estómago. Voy a correr al baño, dije casualmente. Adelante, regístrate. Te espero en la puerta. Asintieron, distraídos por las etiquetas de equipaje y las tarjetas de embarque. Bajé por la explanada, acelerando el paso hasta llegar a otra terminal, el cartel de mi puerta, Coastal Town. Embarque en 30 minutos. Fue lo más hermoso que había visto en meses. En el mostrador, entregué mi identificación y mi boleto original. Nadie me llamó. Nadie me detuvo. En cuestión de minutos, me deslizaba a mi asiento junto a la ventana. El silencioso zumbido del avión contrastaba marcadamente con el caos que acababa de dejar atrás. Antes de apagar mi teléfono, escribí un solo mensaje para mamá. No voy contigo. Disfruta tu viaje. La respuesta fue inmediata. Mensajes de texto furiosos, mensajes de voz, mi nombre en mayúsculas. No leí más allá de las primeras líneas. Las palabras, egoísta y desagradecido, se difuminaron hasta que no significaron nada. Una azafata me ofreció champán y acepté. Mientras el avión rodaba, bebí lentamente, observando la pista que se extendía frente a mí. El nudo en mi pecho empezó a aflojarse. Cuando despegamos, el aeropuerto era un recuerdo y, por primera vez en años, también lo era el peso.